Soy María Paula Salerno, soy jefa de trabajos prácticos en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que está justamente en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, doctoral del CONICET. Mi tesis se titula, aquí está, La voz literaria de Aurora Venturini y Diana Emilia Laíte, archivos de escritura, génesis textual y edición crítica. Bueno, muchísimas gracias primero por haber aceptado nuestra invitación para esta entrevista. Y lo primero que quisiéramos saber es si justamente esta tesis es de alguna manera la culminación de una trayectoria o de un recorrido más bien tradicional, o al contrario, hay algo inusual en él. En el trayecto. Creo que encuentro de las dos y de ninguna. Por un lado, tradicional porque el enfoque teórico-metodológico que elegí está muy apegado a disciplinas que tienen una fuerte tradición teórico-metodológica, como la crítica textual o la ecdótica, son disciplinas filológicas, la crítica genética, la bibliografía material, son de un análisis muy detallado, muy minucioso, con una metodología rigurosa a seguir. Pero por otro lado hay algo de inusual en la forma en que las combiné a todas estas disciplinas y cómo las tuve que combinar con un montón de otras disciplinas que auxilian la interpretación de los textos que editamos. Porque en mi tesis lo que hice finalmente fue proponer dos ediciones crítico-genéticas de una novela de Aurora Venturini y de un poemario de Ana Emilia Laíte, que eran obras bien diferentes, entonces me exigían trabajos de interpretación bien diferentes. Y ahí hubo algo de inusual en cómo se combinaron estas dos cuestiones. Además de toda la cuestión historiográfica, de cómo reconstruir las historias de vida y lo bibliográfico y lo de archivo de estas dos autoras, que que eran muy grandes. En el momento en que yo las conocí, tenían más de 80 años, casi 90, y tenían un gran archivo literario. Entonces, en esas formas de combinar todas las cuestiones hubo un recorrido muy inusual. Y después también decía que de ninguna, porque no siento que la tesis haya sido una culminación, no, yo no siento que haya sido un punto final, sino como un punto de apertura y eclosión, porque siento que de cada capítulo podría escribir una nueva tesis. Entonces, en este momento siento como que hay que volver sobre la tesis para seguir estudiando y para seguir abriendo los caminos críticos que dejé plantados ahí, que están todavía por explorar. Exacto. Bueno, y en cuanto a esto que mencionás de las distintas disciplinas que de alguna manera, bueno, muy tradicionales, estuvieron, fueron centrales en este trabajo. En cuanto a tus estudios, vos venías de estudios de letras, digamos, en ese sentido también más tradicionales, o no. Sí, yo había hecho profesorado en letras y había hecho una licenciatura en letras. Y ahí empecé en la licenciatura a sembrar como mis semillitas y mi camino porque me interesó el trabajo archivístico. Entonces me enfoqué en trabajos de archivo y también en literatura local, de escritores de mi ciudad, de la ciudad de La Plata. Empecé por explorar de esa forma los archivos que tenía más a mano, los que estaban guardados en mi ciudad y nunca nadie había investigado. Y empecé por archivos institucionales, o sea, lo que había en bibliotecas, en el archivo histórico, en bibliotecas populares, pero había poco, o lo que ya estaba ahí más o menos había sido estudiado. Sí elegí uno que no había sido estudiado para mi tesina de licenciatura, pero en general también eran archivos de figuras desconocidas de la literatura, como el de mi tesina de licenciatura, que fue sobre Julio César Avanza, que era una personalidad más política. Su costado literario estaba un poco soslayado. Pero después empecé a notar que eh, había falta de archivos institucionales, entonces empecé a golpearle la puerta a los escritores y al mundo de los escritores, a ver si tenían archivos en sus casas. Y ahí es cuando entré a relacionarme con los archivos de familia, los archivos guardados por los herederos o por los propios escritores. Hice todo un trabajo de rastreo y formé un archivo de escritores platenses que tiene una muestra documental de los archivos de cada escritor. Y bueno, y de ahí quedé como atada al trabajo de archivo, atada a los escritores de mi ciudad,
y a estas disciplinas que son para mí fabulosas de cómo estudiar los archivos, que son la crítica genética y la ectótica fundamentalmente, y la bibliografía material. ¿Y cómo es que, bueno, digamos, de todos estos escritores que imagino y familias con los que empezaste a entrar en contacto, decidís tu corpus finalmente? O sea, ¿por qué Aurora Venturini y Ana Emilia Leit? Esto es muy bueno y es algo sobre lo que estaba reflexionando para un artículo que estaba escribiendo, que es que Aurora Venturini hoy es un fenómeno de mercado y todo el mundo la conoce porque sale en los diarios. Y yo no, yo cuando la conocí no sabía ni que había ganado el premio de Página 12 con Las Primas. Yo la conocí porque en el archivo de Julio César Avanza, este escritor que estudié para mi licenciatura, había una carta de Aurora Venturini. O sea, la conocí por el archivo. Y a Ana Emilia Laíte lo mismo, las conocí por ahí. Yo para buscar mi corpus, para el doctorado, empecé como a hacer un listado de los autores platenses con más trayectoria, los que más me convocaban, y me aparecieron estos dos nombres, Aurora Venturini y Ana Emilia Laíte. Cuando empiezo a buscar, habían nacido las dos en 1921, habían con un día de diferencia, una el 19 de noviembre, otra el 20 de noviembre. Dije, bueno, estas señoras que son tan viejitas deben haber escrito a mano, decía yo, porque también se presentaba la cuestión de trabajar con archivo. Para mí la tesis era aprender, o sea, es una formación. Entonces me interesaba aprender a trabajar con archivos, yo quería trabajar con manuscritos. Hoy mayormente la gente escribe en archivos electrónicos. Sí, hay formas de recuperar las huellas del proceso de escritura, pero estaba como esa cuestión aurática del manuscrito de quiero trabajar con papeles, con letras que no se entienden, porque eso es lo que te lleva a aprender en este recorrido, que si nos formamos como especialistas, la idea es esa, o sea, formarse. Entonces dije, estas señoras deben tener papeles viejos. Las empecé a buscar a ellas, pero no las encontraba, porque claro, Aurora Venturini se había quebrado la cadera y estaba en rehabilitación en un hospital, imposible que me atendiera. Ana Emilia Araíte también tenía como, diríamos, intervalos lúcidos, había veces que estaba bien, había veces que estaba mal, la familia no dejaba que se reuniera. Entonces ahí fue que yo empecé como a buscar, por otro lado, otros archivos de escritores platenses porque no conseguía los que quería. Y esperé, no me tiré de cabeza al doctorado, hice como un año de investigación con una beca de perfeccionamiento, de entrenamiento, y armé este archivo de escritores platenses. Y ahí, al contactarme con distintos escritores, algunos me dijeron, yo te puedo contactar con Ana Emilia Laíte, sin pasar por la familia, o sea, y bueno, y me acompañaron a la casa de Ana Emilia Laíte, y Ana Emilia al principio me dijo que ella no tenía papeles, que ella tiraba todo, y después como me empezó a conocer, al final me dijo, bueno, tengo algunas cosas, y me empezó a dar y me dio muchísimo, muchísimo. Y pasó algo singular con Aurora Venturini, logro contactar con quien era su secretaria, y me dice, no, no, Aurora está en el hospital, pero te paso su celular, llamala. Entonces me pasó el celular, hablé con Aurora, y me dice, hola nena, ¿vos qué querés? Ah, bueno, está bien. Yo, mira, más o menos en octubre voy a estar en mi casa, llamame al teléfono de mi casa en octubre. 3 meses tenía que esperar. Bueno, llegó octubre, la llamo a la casa. Ah, sí, sí, vení, vení, que hacemos la entrevista. Y llegué a la casa de Aurora Venturini. Primero me tomó como si yo fuese una periodista, que sabía que no lo era, y me dice, ¿qué me querés preguntar? Digo, no, yo no quiero preguntar nada, yo quiero papeles, archivos. Y me dice, bueno, abrí ese placar, sacá, y sacamos un montón de papeles, estuvimos leyendo sus archivos, ella hasta se emocionaba de leer cosas muy viejas, me hizo leerle cuentos de ella, interpretarlos en el momento, me tomó como un examen de horas, 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 y sobre el final me dijo, bueno, nena, te llamo un taxi, porque ¿cómo te vas a llevar todos estos papeles? Y me los regaló, así. Llamó un taxi y me subí todo el archivo de Aurora Venturini, el baúl del taxi, y llegué a mi casa. Bueno, vemos que en este tipo de trabajo entonces también hay una gran parte que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Bueno, pasar esas pruebas de confianza de los autores para que te permitan acceder a algo que, bueno, tiene mucho de íntimo, que es el archivo, ¿no? Exacto, es que el archivo está ligado a los afectos, la intimidad, y es inevitable ese paso. Ahí es la objetividad crítica como que entra a jugar con un montón de otras cosas que son afectos. Y también ocurre que llegamos a determinados documentos que nos revelan cosas que decimos, bueno, yo
esto no sé si corresponde éticamente utilizarlo en la investigación, que decidimos por ahí dejarlo aparte, por más que conozcamos cierta intimidad, pero que sabemos que los autores no las quisieron revelar. Y bueno, nos encanta esto de la biografía del autor y de sus intimidades y sus secretos, pero creo que hay algo de privado también que hay que respetar. Seguramente es así. Bueno, y entonces hablabas de esta tesis para vos como formadora. La pregunta siguiente tiene que ver justamente con, bueno, ¿cuál sería o cuál dirías vos entonces ahora con un poco de tiempo después, que es la tesis de tu tesis o lo que buscabas de alguna manera demostrar? Bueno, esto es un punto difícil para lo que es el trabajo de archivo, la crítica genética, la exótica, porque son disciplinas que requieren mucho trabajo heurístico, mucho trabajo preliminar, de orden, de organización, y las hipótesis críticas vienen al final, cuando ya las cosas están interpretadas. Yo no puedo imaginarme cuál va a ser la hipótesis crítica de mi análisis textual de las diferentes versiones de una novela. Cuando termino de analizar las variantes, ahí veo qué pasó, con suerte, porque también hay muchas posibilidades. Entonces, quien trabaja en archivos primero tiene que hacer como hipótesis preliminares de, bueno, a mí me parece que acá puede encontrarse algo importante, pero son como aventuradas. Hay muchos, hay un recorrido por hacer, digamos, bibliográfico, en mi caso, que eran autoras desconocidas, porque aunque Aurora Venturini se ha hecho famosa, las informaciones que circulaban eran muy escasas y muy falsas y muy preparadas para un marketing editorial, pero la verdad de su historia había que reconstruirla, de su historiografía, de sus viejos libros, de sus viejas escrituras, y eso trabajo como que fue lento. Finalmente, como yo quería editar, y me propuse editar estas dos obras, lo que me propuse demostrar, porque sí lo vi como una necesidad y una urgencia de contar nosotros con más ediciones críticas de las obras literarias que leemos, creo que eso es fundamental, porque en toda mi tesis y en todos mis recorridos lo que descubro es que los textos que leemos están deturpados, tienen errores, tienen fallas. Los que nos venden en las librerías no son los textos que digamos originales, más cercanos a la poética del autor, a la figura del autor o al original, lo que el autor quiso decir. Por supuesto que hoy la concepción de la literatura varió y todo, o sea, y la literatura es una construcción colectiva, ¿no es cierto? Pero hay como una, digamos, esa afiliación con la filología tradicional que busca el arquetipo, el modelo, lo que el autor escribió, es, es realmente, cuando uno se pone a estudiar en detalle, la intervención que hacen los mediadores es realmente muy grande. Entonces, los textos que leemos son textos escritos por los autores y por los mediadores del campo editorial. Y hay una gran porción de errores involuntarios, porque la gente se equivoca, porque copia. Aurora entregaba mecanogramas, la gente copia y se equivoca, y esos errores pasan y se repiten. Por ejemplo, el personaje protagonista de Las Primas se llama Yuna, y por muchos años en las ediciones de Mondadori, en la contratapa, en vez de decir Yuna, decía y una, porque el corrector automático separa Yuna, que se escribe con Y, en dos palabras. Y esos errores se repiten, y luego, después construimos hipótesis críticas sobre textos que en realidad están construidos a base de errores. Y por otro lado están las intervenciones voluntarias, los agentes mediadores, hoy las grandes editoriales, los agentes de los escritores, modifican los textos porque buscan insertarlos en un mercado, entonces los adaptan y hacen una remotivación que puede tener sus efectos positivos para que ese texto tenga éxito editorial y sea leído por las nuevas generaciones, sea vendido. Que puede ser, o sea, todo tiene efectos positivos y negativos, pero los tiene. Y creo que es labor del crítico sacarlos a la luz, descubrirlos, mostrar que eso existe, que esos procesos existen y que no que el texto es esta ilusión de que el autor escribió y yo estoy leyendo lo que el autor escribió directamente. No. ¿No? Entonces, la tesis lo que se propone mostrar es que todo texto, incluso en caminos diferentes, porque trabajé con una gran editorial y con un libro editado por la Municipalidad de La Plata, una edición muy sencilla,
todo texto está intervenido, tiene problemas textuales que el crítico debe descubrir y puede elaborar una edición crítica mostrando los diferentes estados textuales. Es muy interesante lo que decías y pensaba, ¿no?, en esta segunda variante de variaciones justamente que son sí intencionales y no producto de errores, y me preguntaba si habías tenido ocasión, ya que conociste a las autoras, de abordar esta cuestión con ellas y conocer cuál era su postura o su punto de vista respecto de esto. Con Ana Emilia Leite nunca llegué a hablar de esto porque con ella siempre estuvo detrás de sus ediciones y yo cuando ella ya había muerto descubrí que este último, porque el poemario que yo trabajé lo editaron póstumamente, ella lo estaba preparando, pero nunca se lo editaban, o sea, ya lo había entregado, pero no se lo editaban, no se lo editaban. Y cuando murió dijeron, homenaje, y lo publicaron. Entonces, cuando ahí publican y yo tengo los manuscritos y veo la edición, descubro todos estos errores. Y por eso decidí finalmente trabajar sobre ese poemario, si no yo iba a trabajar sobre otro. Iba a trabajar más sobre crítica genética, pero Ana Emilia siempre fue muy, digamos, vigilante del proceso editorial. Ella misma editaba, entonces siempre tuvo muchos cuidados. Así que sé que era una personalidad obsesiva del texto, exigente, que las cosas estuvieran en su lugar, incluso en la diagramación, en lo que es la bibliografía material, la presentación de la palabra en el blanco. Aurora, también me ha ocurrido leerle poemas y equivocarme yo alguna palabra y decir, no, nena, ese no dice eso, dice otra cosa. Se los acordaba los textos. Y tengo alguna entrevista con ella en que recordaba editoriales malas y decía, en lugar de la guerra gaucha me han puesto la guerra guacha. O sea que ella tenía conciencia de esos errores que pasaban y que le parecían horrorosos. Pero sobre el final Aurora quería ser famosa y aceptaba que publicaran cualquier cosa. Ella firmó los contratos para que la editorial publicara su novela, Nosotros los Caserta, que le acortaron como 50 páginas y sacaron un montón de cosas, pusieron otras. Yo no creo que Aurora haya leído realmente los cambios, que los haya visto. Lo aceptó porque ella quería que se publicara. Entonces creo que en el final su postura era, quiero que mi nombre sea conocido, publiquen como quieran. Es una negociación constante, imagino. Sobre todo, bueno, lo que decís, ¿no?, que eran por ahí circuitos diferentes para cada una de las autoras, al menos al final, para Venturini. Sí. Que Venturini ya tampoco tenía tiempo de ponerse a discutir porque en cualquier momento se iba a morir, o sea, ella lo sabía, entonces digo, prefiero que se publique y verlo publicado. Y además, bueno, iba a haber investigadores como vos que se iban a dedicar después a corregir Sí, los textos. a También mostrar el sabía eso. desastre. Pareciera. Bueno, pensando un poco en este recorrido del que ya nos vas contando bastante, la pregunta es si, además de, bueno, tu director o tu directora de tesis, que ahora nos contarás quién fue, hubo otras personas que cumplieron un papel importante a nivel intelectual o a nivel pedagógico durante todo este trabajo. Sí, mi directora fue María Mercedes Rodríguez Temperley, que hoy es directora del CECRIT, un instituto dedicado a edición y crítica textual del CONICET. Y mi codirector fue José Luis Moure, que en ese entonces era el director del CECRIT y fue presidente de la Academia Argentina de Letras. Ellos, bueno, por supuesto, tuvieron una presencia fundamental en la elaboración de la tesis, en los recorridos que fui eligiendo, en los consejos, digamos, que me llevaron a hacer la tesis que hice. Y, y paralelamente, creo que o sea, que fue primordial la figura de investigadoras amigas. La amistad ayuda a veces más que otros, digamos, agentes del campo con sus propias experiencias de investigación, personas que ya habían pasado por la escritura de una tesis o habían tenido los mismos problemas. Tengo mi amiga fundamental es Giselle Rodas, que trabajó sobre la edición crítico-genética de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, con problemas de archivos muy parecidos a los míos, y teníamos la misma directora, así que hicimos como un camino conjunto que nos ayudó mutuamente. Después
en cuestiones de redacción puntualmente, mi amiga lingüista, célebre lingüista María López García, que es especialista en la variedad de español rioplatense, entonces también le he consultado cuestiones de cómo escribo la tesis, qué uso, nosotros, yo, escribe a gente en primera persona, algo, ¿se puede mezclar? Digo, porque me parece aburrido, bueno, ese tipo de dudas, cuando uno empieza, tengo que elegir algo que tiene que durar 500 páginas, entonces ese tipo de lecciones le consultaba a ella, que es como autoridad para mí en la materia. Mi amiga Soledad Pereira, que es investigadora de literatura alemana, me ayudó puntualmente con las conclusiones, esos momentos de decir, tengo que cerrar un trabajo de toda la vida, ¿cómo lo escribo, qué pongo? Entonces me las leyó, me ayudó puntualmente, digamos, a elegir las palabras donde no te salen, esos momentos de desesperación de decir, ¿cuál elijo? Puedo elegir tantas. Y mucho antes, José Luis de Diego, que es como una figura, digamos, de padre de la Universidad Nacional de La Plata, cursé un seminario con él, yo también fui amiga de él, le entregué un trabajo sobre Aurora Venturini y me dijo, bueno, esto puede ser un capítulo de tu tesis. Y ahí es como que yo entendí cómo se podía armar la tesis. O sea, hasta ese momento no había empezado a redactarla. Dije, bueno, si esto puede ser un capítulo, ahí entiendo cómo se puede ir articulando e ir generando. Y creo que generé el índice a partir de pensar que ese trabajo podía ser un capítulo. O sea, que a veces también son comentarios por ahí medio azarosos los que nos ayudan. Depende Pero cómo los bueno, tomemos. de todo en el hacer y también, ¿no? En lo que decís, de compartir reflexiones y ponerlo, ¿no? En palabras con otros que pueden ir guiando. Bueno, ya nos has contado bastante las dificultades de constitución del archivo o de recuperación más bien del archivo de los autores, pero bueno, la pregunta es si recordás otras como grandes dificultades a las que te hayas confrontado durante el trabajo de tesis. Sí, cuando empecé digamos, a escribir y ya estaba como por el segundo, tercer año, me di cuenta de que el recorte era muy amplio, que no estaba bien elegido el objeto. Es decir, hice como 2 tesis, porque editar 2 obras, así, en una edición crítico-genética que lleva trabajo de revisión de papeles, de ordenación de papeles, de versiones, es inmenso. Y 2 autoras con trayectorias que eran similares, estaban en La Plata, pero que después cada una varió y una se fue hacia la narrativa y otra se fue hacia la poesía y quedaron como en contextos de la literatura bien distintos y me exigió ir a hacer muchas lecturas para interpretar la novela y para interpretar la poesía, y siempre sentir que esas lecturas de crítica y de teoría, auxiliares a mis disciplinas eje, pero que eran necesarias, siempre fueron medio superficiales, siempre sentirme en deuda, siempre sentir que se podía también investigar de otra manera y enjuiciar, decir, bueno, ¿cómo me van a juzgar esto? Yeah. Creo que esa también es el problema del trabajo de archivo, que es muy minucioso y muy lento y que exige siempre disciplinas auxiliares para interpretar los textos, porque una cosa es, sí, establezco las variantes, hago una hipótesis crítica, pero esas hipótesis críticas van articuladas con estados del campo literario, con cuestiones de historia de la literatura, de cambios de estéticas, de poéticas, de la poética de los autores, pero también de lo que está pasando en los contextos en que se insertan sus interlocutores, los circuitos de recepción. Es inmenso. Entonces, digamos, reconstruir la trayectoria de las 2 autoras y además sus poéticas y definirlas, porque es autoras que no estaban trabajadas, ese trabajo se tenía que hacer, nadie conocía nada sobre ellas. Y además hacer una edición de cada uno de esos poemarios y además que todo conectara en una tesis, fue problemático. Bueno, Fue un muy gran difícil. desafío que tuviste que defender el día frente a quiénes. ¿Quiénes fueron los profesores que integraron tu jurado? Mi jurado estuvo compuesto por la doctora Margarita Mervilá, que viene del campo de la sociología y la literatura, es de la Universidad Nacional de La Plata, también de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora Celina Hortale, que es
especialista en trabajo de archivo y crítica genética. Ella trabajó sobre todo con el archivo de José Hernández. Y María Lucía Pupo, de la Universidad Católica Argentina. Ella es especialista en teoría literaria, en poesía, en literaturas argentinas y latinoamericanas. ¿Qué recuerdo tenés de ese día en general y bueno, del intercambio con este jurado? Bueno, yo no sé si vos recordarás esta fecha, 20 de marzo de 2020, como algo emblemático para nuestro país. Fue el día que comenzó la cuarentena obligatoria. Era el día estipulado para mi defensa de tesis, que se suspendió, lógicamente. Yo estaba ya con mi ropita preparada, la defensa preparada, lista para irme a la facultad, y no me acuerdo si a las 9 de la noche, sale por cadena nacional, que empezaba a las 12, digamos, la cuarentena obligatoria. Así que se canceló la defensa y ahí tuve que empezar a hacer tramitaciones con la facultad para pedirles, por favor, defender virtual. Empecé a buscar documentación de otras universidades donde esto se hubiera hecho. Encontré notas en el diario que habían salido en una universidad de San Martín que habían defendido algo virtual y los convencí de que por favor, y menos mal, porque al principio todo el mundo pensaba, es cuestión de una semana, 2, 3, ya va a suceder. Yo decía, esto me lo tengo que sacar de encima porque además necesito mi título. Tenía una beca postdoctoral asignada que si no defendía no la iba a poder agarrar. Bueno, finalmente la universidad de manera muy ágil consiguió que mi defensa fuera a principios de abril, virtual. El tema es que ahí nadie sabía muy bien cómo usar estas plataformas de Zoom y de reuniones virtuales. Entonces no permitieron público, no pudo estar nadie de mi familia, ni amigos, ni estos amigos que me habían ayudado tanto a verme. Estaba en una reunión de Zoom el jurado, mis directores y yo. Les obligaron a todos a apagar las cámaras y los micrófonos. Yo preparé un PowerPoint porque me parecía la mejor manera de expresar, digamos, virtualmente la defensa. Y así que defendí frente a mi computadora mirando mi PowerPoint y mi carita ahí chiquita, y no sabía nada cuáles eran las reacciones del jurado ante lo que yo estaba diciendo. Yo ahí traté de armar un recorrido que fuera interesante, de mostrar las trayectorias de las autoras, pero también mostrar la trayectoria de mi investigación, qué es lo que arma de manera secreta la tesis y que no se escribe en la tesis, cómo fue el camino, digamos, cómo estas elecciones, por qué una obra, por qué la otra, mucho de lo que conté hoy. Y a la vez dar respuesta a los planteos de los dictámenes que, como mencioné, las miembros del jurado eran de disciplinas bien diferentes y diferentes a las mías. Entonces, sus planteos eran desde enfoques teórico-metodológicos de los que yo no estaba tan segura porque son estas cosas que había leído y que había tenido que articular, pero que no eran mi especialidad. Así que tuve que como dar respuesta a esas cosas que eran bastante heterogéneas y logré hacerlas como en un recorrido que quedó armónico. Y bueno, fue interesante. Pero no me quedó registro. Lo grabó la facultad, me dijeron, no, nosotros grabamos, después te pasamos, y después decidieron que no me lo podían pasar. Así que quedó ahí grabado en algún lado que nadie puede ver. Entonces, la pregunta ahora, bueno, una vez defensa pasada, ¿cómo es todo este trabajo de investigación, de tesis, de redacción, etcétera, de alguna manera modela la docente que sos hoy o la fue modelando? Mucho. Creo que yo doy literatura francesa en la Universidad Nacional de La Plata, que es mi cargo regular, y aún así trato de articular en las clases el enfoque teórico-metodológico. No puedo dar clase de crítica genética, pero muestro algún problema de crítica genética. Por ejemplo, muestro los manuscritos de Flaubert, muestro cómo cambió algún título y cómo ese cambio en alguna palabra es significativo para las interpretaciones de la obra y cómo cambian las significaciones dentro de un cuento.
Entonces trato de esa manera de llevarles a los alumnos estas disciplinas que existen y que quizás no son tan frecuentes de ver en el aula, pero que las conozcan, aunque sea a partir de algún ejemplo. Lo mismo hago con temas de bibliografía material. De repente, para las interpretaciones de algún libro, llevo diferentes portadas de distintas ediciones y les hago pensar en cómo esa articulación entre texto e imagen o texto y paratextos modifica las interpretaciones y las lecturas que pueden hacerse de la obra y cómo la presentación del libro afecta las interpretaciones del texto. También está el tema de que tomen conciencia de las ediciones que leemos, de cuáles son las ediciones, qué ediciones son críticas, qué ediciones no. Y en el caso de literatura francesa también está la cuestión de las traducciones. Estamos a tomar conciencia de que estamos leyendo traducciones y no los originales. Entonces la importancia del rol del traductor, y a veces leemos de algunas cosas traducciones diferentes, entonces ver cómo cada traductor interpretó la obra para llevarla al español y cómo a veces se iluminan sentidos al leer dos traducciones simultáneas porque descubrimos alguna, digamos, potencia a nivel de significados que no estaba en una sola, o sea, que se construye a partir de tener las dos traducciones. Así que hago también tomar mucha conciencia como del texto, o sea, mis disciplinas son muy textuales, ¿no? De la minucia textual, de cómo un mínimo cambio afecta los significados. Entonces trato de llevar ese enfoque a las clases y, y particularmente este año pude dar un seminario en la UBA un seminario de investigación sobre archivos literarios, sobre metodología de trabajo con archivos literarios, así que ahí es como que tiré todo mi bagaje, hice una archivística, crítica textual, crítica genética, bibliografía material, hicimos recorridos por archivos de Argentina y archivos institucionales para ver cómo se resguardan los manuscritos, estados de archivación, y trabajé con alumnos que ya son más grandes, que ya están por egresar, y los introduje en este mundo de la investigación. Me contaban que en la UBA estas perspectivas teórico-metodológicas no se ven, así que fue un gran aporte para mí estar enseñando los temas de mi especialidad concretamente y para ellos estar aprendiendo disciplinas que no conocían. Eso te quería preguntar, en Argentina más o menos, ¿cuándo esta corriente empieza a hacer su camino en la academia? ¿Tenés así alguna fecha así como importante que marque un poco Ahora no me acuerdo cuándo o se algún publicó. investigador que... Temprano, o sea, muy temprano, porque está, por ejemplo, Elida Lois, que es de crítica genética, que estuvo involucrada desde muy temprano con esta disciplina y con traducciones y con presentar acá estos desarrollos que empezaron en Francia en la década del 70 más o menos, ¿no? Y acá hay un número de la revista Filología, del Instituto de Investigaciones de la UBA, que ese número tiene traducciones de los primeros estudios de crítica genética y es un estudio muy temprano, no me acuerdo exactamente la fecha, pero la verdad es que se conoció bastante temprano para, digamos, ser algo, digamos, que importado de Francia, o sea, hubo de la mano sobre todo de Elida Lois con la crítica genética. Y después tenemos a Fernando Colla, el director de la colección Archivos, que está en Francia, en Poitiers, pero es argentino. Entonces hubo siempre como mucha comunicación sobre este campo. Yo en la Universidad de La Plata lo tuve como siempre a mano, está ahí presente en los programas de las materias y demás, pero por lo que vi ahora en la UBA no es tan frecuente en otras universidades. Bueno, a propósito decíamos entonces, la docente que sos, ¿qué le dirías a los alumnos que, no sé, se acercasen para preguntarte o para pedirte consejos porque tienen la idea en mente de hacer un doctorado? ¿Qué consejos les darías? Bueno, primero, si están en mente, elegir bien el tema, porque es un tema que los va a acompañar mucho tiempo, que, que les guste pensar sobre esos temas, escribir sobre esos temas, reflexionar, es algo que los va a formar. Eh, Aconsejo pensar en esto, en que es la formación de uno lo que está en juego más que un producto terminado y escrito, entonces elegir algo que los forme como investigadores.
teníamos un trámite que se saque de encima, tener un libro publicado. Acotar el tema, porque después las ideas brotan, siempre se puede como agrandar, pero acotar lo que uno ya dijo que iba a hacer es mucho más difícil, después justificar un nuevo recorte de objeto. Y empezar a redactar temprano, sobre todo a aquellos que escribiendo piensan y que escribiendo, que cuando escriben brotan nuevas ideas, porque si empezamos a escribir sobre el final, en el, no sé, cuarto año, ya no hay más tiempo de explotar esas nuevas ideas e investigar sobre las nuevas ideas. Y creo, por lo que vi, que hay mucha gente que piensa cuando escribe y que surgen nuevas ideas cuando escribe, entonces creo que empezar a redactar temprano nos pone a nosotros primero en organizar los saberes, darnos cuenta en dónde nos falta más explorar y tener esas ideas originales que decir, acá hay algo interesante para trabajar y tengo todavía tiempo de trabajarlo. ¿Has releído últimamente tu trabajo de tesis? Sí, lo tenía acá en el escritorio, no lo tuve que buscar, porque como dije, ¿Estaba guardado? no, no lo tenía guardado, lo tenía acá, lo tengo a mano porque constantemente estoy releyendo para publicar. Yo no publiqué mi tesis y está colgada en la web como de a pedazos. Algunos pedazos los reservé porque están inéditos y quería tratar de armar artículos científicos. Así que estoy intentando armar artículos científicos, retomando algunos capítulos y tratando de llevarlos un poquito más lejos de lo que lo hice en la tesis, o esas cosas que creo que quedaron buenas ideas sembradas, pero que hacía falta trabajarlas un poco más y que no tuve tiempo, porque también el tema era muy amplio, así que de a poco estoy a veces trabajando sobre cosas de Ana Emilia, a veces sobre cosas de Aurora, para intentar también con una mirada ya más formada y con por ahí más tiempo dedicarme a un capítulo, convertirlo como en un artículo más significativo para una rama, una disciplina, y hago ese trabajo de manera constante, ¿no? No la cerré, la tesis queda todavía ahí, en proceso. Y para terminar, contanos o léenos cómo rompiste el blanco de página, cómo empieza tu Fue trabajo, la difícil, primera es línea? más, creo que yo había empezado de una manera y mi directora me dijo, empieza de otra. Seguramente pocas ciudades en el mundo puedan celebrar la curiosa coincidencia de que dos de sus mayores escritoras hayan nacido en el mismo año, con solo un día de diferencia, y que durante 9 décadas la vida las haya unido y distanciado en los vaivenes de la elección de un mismo destino, la literatura. Bueno, y ahí voy a introducir a las dos escritoras, Ana Emilia Leite y Aurora Venturini. Muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo nuevamente, María Paula, tu tiempo y tu disponibilidad y eh, seguiremos el crecimiento de esta tesis y sus artículos con mucho interés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue muy lindo participar y ponerme a reflexionar también sobre mi propio recorrido.